Bendito Padre nuestro, eterno y santo Dios, aquel de la copa de la salvación, aquel que nos dio su copa de salvación y aquel que nos ha levantado siempre a través de su reino y de su justicia. Hoy, Padre de los cielos, que vamos completando este noveno mes, hoy, Dios bendito, que va mostrándose, Señor, lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay, Señor, en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Hoy, Padre de los cielos, que tus hijos nuevamente, Señor, siembran contigo y que esa semilla santa, Padre, nos muestra siempre la naturaleza de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Dios de los cielos, que vamos completando esta semana y, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que vamos caminando, reconfortándonos y, Señor, permitiendo que tu Santo Espíritu siga haciendo lo que en nuestras vidas es el que nos alegra nuestras vidas. Y, Señor, qué mejor que podemos acudir a tus brazos y, Señor, qué mejor que saber que si algo completamos, esa es la alegría, Señor, en los cielos, que si, Señor, nos has buscado, nos encuentras, o, Señor, nos permites nuevamente levantar a un justo y levantarlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Eso, Señor, ha sido siempre gozo desde nuestro nuevo nacimiento, porque, Señor, lo que nació nuevamente vino para recibir y vino para recibir el reino de Dios y su justicia. Por eso, Padre, esa voluntad tuya, esa que se sigue haciendo, esa, Señor, que es de espíritu, esa de ese novio, esa de esa novia, esa, Señor, que no nos deja vacíos, esa, Señor, sea una morada santa, porque esa en el nombre de Cristo Jesús nos mostrará siempre el altar, y ese, Señor, es el que te corresponde a ti, Dios de los cielos, un altar de oraciones, un altar de incienso, un altar de oro, un altar de santificación, un altar de luz, Padre de los cielos, y ese, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos une, se extiende, porque ese es el que recibimos de ti. Cada vez que miramos a quien en los cielos, Señor, sigue trabajando, a nuestro Padre Celestial, a quien en los cielos, Señor, sigue intercediendo, Cristo Jesús, de a quien en la tierra, Padre, nos dio, para que siga, Señor, clamando y siga, Señor, manifestando su espíritu y nos siga, Dios de los cielos, levantando y edificando a su novia, a ese Padre Celestial y a sus hijos, Dios de los cielos, a ese sea la gloria, Padre, porque, Señor, cada vez, Padre, que nos han ofrecido, pues podemos mirar cuánto en el nombre de Cristo Jesús nos vamos recibiendo de ti. Y cada vez, Padre, que te hemos ofrecido, cuántas cosas que hemos ofrecido, vamos viendo, Señor, cuántas cosas aceptables, cuántas, Señor, cuántas cosas que llevan tu nombre, que llevan tu espíritu, siguen siendo en el nombre de Cristo Jesús las que tú vas recibiendo. Por eso, recibe, Señor, recibe lo que humanamente nosotros te podemos dar, que siempre, Señor, es lo que tu espíritu nos ha dejado, que lo que era maldición, pues se convierte en bendición. Que lo que estaba ciego en el nombre de Cristo Jesús, hoy pueda ver la ceguera, y lo que, Señor, es ceguera, pueda decir, Señor, esa no nos conduce, porque, Señor, qué ciego podría ser ciego si lleva a quien nos conduce a tu espíritu. Y qué espíritu, Dios bendito, no será el que prevalezca, sino el que prevaleció sobre las aguas, y no con armas, sino, Señor, con nuestro cuerpo que se cansa, con nuestro cuerpo, Señor, que se levanta, con nuestro cuerpo, Señor, que se renueva. Y esto, Señor, es el Shabbat, porque el cuerpo de Cristo, su cabeza, porque, Señor, el cuerpo de Cristo, sus hijos, su novia, se van ensamblando para seguir caminando, Señor, tu reino y tu justicia en caminos de santidad, en caminos de vida eterna, en caminos seguros, en una morada santa, en un pacto eterno, que en el nombre de Cristo Jesús, ese, Señor, siempre mirará hacia adelante. Benditos por tus hijos, por tus hijas, por tus santos, que en el nombre de Cristo Jesús nos permites ya llegar a tu Shabbat y completar alegremente lo que tú nos concedes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Estábamos justamente hablando de la vida de una mujer muy importante y de un hombre muy importante, que estamos hablando de Zebedeo y su esposa, y también obviamente sus hijos. Así que lo que decíamos, estamos sanando nuestra verdadera condición de hombres y nuestra verdadera condición de mujeres.
porque obviamente detrás de eso vemos, detrás de estos pasajes vemos, obviamente podemos ver claramente, podemos ver reflejado, como decíamos, problemas reales y también nuestros problemas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, habíamos quedado en que, que podríamos analizar nuestras propias vidas. No sé si alguien pudo hacerlo. Mía, no sé cómo te fue a ti. Sí, yo esta temporada desde las peticiones mismo que estábamos topando, he estado como haciendo una lista, ¿no? De lo que deseo, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Entonces, con esa herramienta, creería que se puede tener ese tiempo, ¿no? De conexión con el Padre para que se vaya mostrándolo las cegueras y todo eso. Así que en esas estoy, tratando de quitar todas esas cegueras. Y viendo, ¿no? Por el altar de cada una de esos deseos. Ujú. Ok, podemos, Adri, bendiciones. Bendiciones, Marquito, ¿cómo está? Bendiciones a todos. Marquito, he estado con un tema personal de una, no sé si llamarlo sensibilidad, pero no sé cómo recibirme. Y ha venido a mi mente y a mi corazón eso de que mi mamá no me quiso recibir y yo no sé qué es eso. Y es bien duro, Marquito, porque no sé cómo recibirme. Es una cosa que no conozco cómo hacer y realmente me duele. Es algo que me ha tenido 4 o 5 días, así como no entiendo cómo hacerlo, no sé. Y, y hoy día he estado súper mal genio, ¿no? Mal genio con una cosa súper rara. Yo sé que es espiritual, pero quería comentar eso, Marquito, porque es una cosa que en mi corazón yo pensé que estuvo sanado, pero aún duele, no sé cómo recibirme. Y, y, Adri, muchas gracias. Y claro, usted topa justo también como decíamos, como yo también decía, ¿no? Eh, estas cosas el recibimiento con, con la realidad de las cosas. Eh, Así que sí, vamos, gracias Adri, vamos a orar por el recibimiento, por aprender, por orar, para aprender a recibir, porque mire, el recibimiento es aprender a recibir lo que a uno le corresponde. Esa, esa es la parte, esa es la parte, esa es la parte importante y, y bueno, yo en esto, como por eso decíamos, para mí es muy importante sanar el nacimiento, sanar nuestro nacimiento. Hemos estado comentando con Mía que qué tan importantes son los cumpleaños para cada uno de nosotros, para Dios de nosotros son muy importantes. Pero si son importantes los cumpleaños, y no sé, en este caso Adri y todos, Rocío, Alexandra, pues tenemos que sanar nuestro cumpleaños y tenemos que aprender a recibirnos. Y en la parte que a mí también me ha correspondido, a recibirnos y aprender a recibir, porque el hecho de ya hacer un proceso de recibimiento como lo estamos haciendo, ya es un hecho de,
de poner, a ver, y es un hecho en la realidad de, de no conformarnos con esas expectativas, sino remontarnos hacia atrás eh, y
Ay, volví, perdón. Y bueno, estamos empezando este Shabbat de recibimiento. Y como habíamos comentado, pues si podemos, habíamos el día martes hablado que si podemos dar esos ejemplos en nuestras vidas de cosas que tenemos que ir sanando en buena hora. Así que, ¿desde cuándo se hace el recibimiento? Pues sí, el recibimiento eh, se, se hace eh, en función, vamos a hacerlo en función del libro de Marcos, así que vamos para orar. Marcos, se le acercaron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. Y lo importante de esto es el recibimiento, que hay que hacerlo en función de quiénes son los involucrados, ¿no? Y como veíamos, no solo están involucrados los hijos de Zebedeo, sino también está involucrada su madre. Así que vamos al libro de Mateo. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. Así que eh, ¿alguien más? ¿Algún comentario, por favor? En mi versión, yo tengo se llegó a él. Sí, ¿cómo es el asunto del recibimiento? Podríamos darnos cuenta aquí. Entonces, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería ella? ¿Qué es lo que quería ella? En función del recibimiento. ¿Cómo sanamos el recibimiento aquí? Bueno, Tal vez la madre de Zebedeo quería que sus hijos reciban algo que ella no les pudo dar. eh, entonces tenemos que remontarnos a, a, tenemos que remontarnos a ella misma, ¿no es cierto? Es decir, ella pidió, ella sí sabía cómo pedir. Bueno, el asunto es que, ¿qué es lo que recibió ella? ¿Qué es lo que recibió ella durante, Misericordia. durante toda su vida? ¿Qué fue lo más importante que ella recibió? Yo creo que ella recibió solo compasión, Marquita. Ajá. Eh, entonces, ella recibió un CBD. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y como decíamos, ella
recibió, recibió su, podríamos decirle, recibió, recibió su regalo. Ajá. Recibió un regalo. Un regalo especial no fue, no solamente es un regalo. Por eso comentamos, Zebedeo, podríamos decir que Zebedeo representaba la contraparte de ella y representaba una dote, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que quería ella? ¿Qué es lo, qué, qué es lo que, para qué Dios recibió, para qué ella recibió a eso, a ese regalo, a esa dote? Así que ahí vemos, como comentamos, el problema, el problema de una mujer, ¿no? Entonces, no se podía recibir a ella y no podía recibir no pudo recibir su dote, no pudo recibir a su edificación, no pudo recibir, eh, ¿qué podríamos decir? Lo que le pertenecía. No pudo recibir lo que ella le pertenecía. Entonces, ¿ella qué estaba buscando? Ella estaba buscando a alguien que le dé hijos, ¿sí? Y después, claro, después que tuvo los hijos, se dio cuenta de que sus hijos, sus hijos eh, llegaron con su, llegaron con su petición, llegaron con todo su potencial. Y esos hijos, en lugar de afianzar su matrimonio, esos hijos, algo pasó con Zebedeo, pero resulta ser que Zebedeo está fuera de este asunto. O sea, para ella, pero. O sea, el Cebedeo es parte del asunto, pero ella como que le excluye, ¿no? Claro, como que le excluye al Zebedeo, a Zebedeo de cierta forma. Entonces, Y por consiguiente también a ella se excluye. no, exactamente. Marquito, o sea, ¿le excluye o no le da el lugar? Mm, eh, resulta ser que los hijos comienzan a tener más lugar. Esa es la parte. Los hijos tienen más lugar en ella que el propio Zebedeo. Entonces, el Zebedeo, claro, cae en un pozo, cae en su ceguera. No hay el Zebedeo. ¿Dónde está el Zebedeo? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el Zebedeo? El Zebedeo puede que esté muerto, pero la única cosa que sabemos del Zebedeo es que Zebedeo está en un pozo. Está en un pozo. Y al estar en un pozo, ella, obviamente, ¿en dónde está metida? Sí. Entonces, ella está bien metida en un asunto en cosas extrañas, o en un asunto un poco extraño que le hace pedir más por sus hijos que por ella misma. Así que eh, aquí tenemos que, tenemos que orar, obviamente, primero por esa mujer, por esa madre que tiene que volver a ser, antes que madre, tiene que volver a ser nuevamente, tiene que
tiene que volver a ser novia, por ponerlo en ese sentido. Bueno, vamos a orar si les parece. Sí. Amén. 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 Padre, que a través, Señor, de tu Espíritu y del Shabbat que tú nos has concedido, hoy, Señor, aprendamos, hoy, Señor, podamos recibir lo que tú nos has dado, Señor, a través de tu reino y tu justicia. Por eso, Dios bendito, por todas esas mujeres y por todos esos hombres que en su pozo quisieron salir adelante, Señor, con su fuerza humana, y con todas esas mujeres que quisieron, Señor, buscar siempre esa dote, Padre Santo, para a través de ella ser morada, pues bendecimos al Dios de los cielos que nos dio su morada y que en el nombre de Cristo Jesús nos ha dado también una roca de salvación para edificar su altar, su casa y su vida. Señor, hoy quiero unirme, Padre, a tus oraciones para nuevamente, Señor, volver a ese tiempo, a ese lugar, a esa misericordia tuya, a esa primogenitura tuya, Señor, en donde, Señor, vimos tus ojos, en donde vimos tu luz, en donde vimos tu espíritu y tu diestra, para pedirte perdón, Dios de los cielos, por nuestros padres, para pedirte perdón, Dios de los cielos, por nuestros deseos, pero para nuevamente, Señor, no solo, Señor, levantar un nacimiento natural, sino, Señor, un recibimiento eterno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, recibe, Señor, recibe a la casa del Dabar, recibe, Señor, a tus hijas, que hoy, Señor, hoy sabemos que vinimos a recibirnos, a recibirte. Y qué mejor que recibirte en nuestro corazón, para que esa morada santa de nuestro corazón, esa sea, Señor, siempre un regalo. Y para que, Señor, ese cebedeo o esa dote, Dios de los cielos, o ese regalo santo, vuelva a ser una morada santa, Dios. Por cada una, Señor, de esas dotes extrañas y de esas moradas extrañas, de esas tiendas, Señor, de esos altares al dolor o, o a los deseos, Señor, o a las peticiones. Pero Padre, sea siempre desde hoy que esa morada santa en donde tu deseo y tu petición es del reino de Dios y su justicia, esa, Señor, nos permita hacer Shabbat, esa nos permita hacer, Señor, de la misericordia de cada día, hacer, Señor, la fidelidad de cada día. Y la fidelidad de cada día, Señor, es aceptar a esas mujeres, Padre, que llevan un vientre, a esas mujeres, Señor, que llevan espíritu, a esas mujeres, Dios de los cielos, que llevan misericordia, para que en el nombre de Cristo Jesús, esos pozos, Padre, esos sean cerrados. Y nuevamente, Señor, esa, esa bendición de esas fuentes de vida, encuentren, Señor, a esos hombres, encuentren, Señor, a esos hijos, Padre, sacándolos no solamente, Señor, por nuestras oraciones, sino, Señor, bendiciendo que podemos devolverles esa primogenitura. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, se ha devuelta la primogenitura, Señor, de las mujeres que desde antes del vientre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, siguen, Señor, siendo misericordia y siguen siendo oración y siguen, Señor, buscando tu reino y tu justicia. Y en el nombre de Cristo Jesús, devolverles esa primogenitura santa a esas mujeres, para que en el nombre de Cristo Jesús, ese viejo vino y ese viejo deseo, Señor, esas viejas semillas, pues esas, Padre, esas sean quitadas, esas, Señor, sean borradas, esas, Padre, sean olvidadas, para que su corazón siga siendo esa morada santa. Así que bendigo a las mujeres de tu casa, de la casa del Labá, y, Señor, a las de esta generación, que levanta una nueva generación de mujeres que unen, Señor, lo que corresponde a tu pacto, a tu gracia y a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Cómo están? Bueno. Mm. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo, no? Es el problema. Ya vemos el problema en los hijos, el problema que comienza a suscitarse alrededor de los hijos y de la contraparte de los que están hacia los lados, hacia los lados que están cercanos, es decir, los hombres y las mujeres que, que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, ¿alguien más, alguna cosa desde el día martes? Porque el día martes yo sigo pensando en los comentarios, en la petición que les dice que puedan hacer, que puedan tratar con respecto a 3 temas. No tengo claro específicamente, pero alguien más desde el día martes de lo que pedimos, de lo que se pidió, ¿alguien pudo hacer algo al respecto? O si no, continuamos. ¿No? Vina, tal vez algún comentario. Usted sabe tener las cosas desde una perspectiva diferente. Sabe que, pastor, para mí ha sido un poquito difícil esta parte de el recibirme y el qué recibo, el aceptarme, el aceptar a los demás. Em, mi vida en los últimos eh, casi 2 años ha cambiado muchísimo, yo le he contado. Entonces, mi problema es medio parecido al de Adriana. Ujú, Y usted sabe cómo ha ido cambiando. Entonces, no sé en realidad si estoy aceptándome yo, si acepto a mi antecesora, si a mis hijos sí, cómo no, y a los que me rodean, no sé todavía. Este año ha sido de muchos cambios, ¿sí? Y cosas que no me imaginé me han pasado en este año. Ciertas cosas no le he contado, no he podido, pero sí me ha sorprendido, ha sido un año diferente. Cuando usted habla del aceptar y el recibir, eh, yo estimo que he recibido lo que el Señor me estaba dando, la ujú, aceptación del Señor, y creo que ese obstáculo que yo tenía con mi madre, creo que ha mejorado, creo que ha trascendido, creo que las cosas han cambiado. ujú, No están como yo quisiera, pero podemos conversar a otro nivel, podemos llevarnos de otra manera, entablar una relación. Sí puedo, sí hay ahora esa relación. Igual con mi padre. Para mí era difícil con mis hermanos de parte de madre y con mis hermanos de parte de padre. Con los unos nunca nos veíamos y con los otros de repente. ujú, Siempre he respetado lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, pero en los últimos tiempos me toman en cuenta, pues me llaman, me acercan a ellos y no sé si eso se ajusta a esto que usted nos está dando ahora. Eso es ujú. lo que no alcanzo a entender, ¿sí? Por Ya. mis hijos, como usted nos preguntaba, la oración, por supuesto, yo he orado y sigo orando y no me cansaré de orar por mis hijos. Y desde hace mucho tiempo, para ser exactos, más o menos unos 10 años atrás, yo algún rato el Señor me tocó con su palabra cuando en Isaías 54 yo le lloraba y me dijo, no llores,
yo soy tu Señor, tu Dios, marido tienes. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y yo me agarré mucho de eso y lloré por largo tiempo con eso. Y yo pienso que con el Señor he hecho mi unidad y por eso me ha levantado. Creo que el Señor me ha aceptado y yo también he aceptado lo que el Señor me da. Y creo que me he recibido como soy ahora. Y creo que ahora mi madre y mis hermanos, mi padre y mis hermanos me han recibido como soy ahora y creo que soy aceptada como ahora soy. Eso siento, no sé si estoy mal, no sé si estoy tal vez un poquito perdida. Sí, Ujú, eso he estado viendo, eso he estado analizando. Y por supuesto con mis hijos ha cambiado muchísimo mi casa. Mi hijo está siendo otra persona muy diferente a la que yo le comentaba a usted hace, para ser exactos, hace comienzos del año, de este año. Mi hijo está totalmente diferente, está muy cambiado. Mi Joan, mi última hija, muy madura, muy consciente, muy, se ha acercado mucho a mí, acepta la palabra y cree en la palabra, que para mí era eso difícil. Entonces veo cosas, pastor, pero no sé cómo ubicarme. ujú, Y con mi Kimberly las cosas a ratos un poquito difíciles, pero creo que es rescatable. Creo que el Señor hará en su tiempo lo que tenga que hacer. Yo le acepto a mi hija y pido por ella lo que la madre de estos dos chicos pedía a Dios. Y mi Cebedeo es mi Dios. Creo que, creo que podré pasar. Creo que habrá más cambios. Veré la gloria en mi casa. Veré la gloria de Dios. Eso he estado pensando, analizando. No sé si estoy mal, pastor. ujú. Eh, este mes, como ustedes saben, es mes del altar, es mes de peticiones y claro, nuevamente lo que estamos viendo, por eso comentamos, lo que estamos viendo es el problema. El problema, como comentábamos, es el problema de este mes, el problema del adulterio, esa es la parte fuerte. El problema del adulterio es, es directamente, el problema del adulterio se soluciona no en nosotros solamente, sino como comentamos, se soluciona en los hijos. Es decir, se soluciona en las semillas, se soluciona en la nueva generación. Y por eso eh, la oración es muy importante, porque la oración le da el sentido que corresponde al sentido de identidad. Entonces, si usted está orando, o si usted ve el problema, ¿no? Si usted ve el problema en los hijos, si usted ve el problema en los hombres, si usted ve el problema en las mujeres, pues empiece mostrando la parte del problema que le corresponde, la parte de recibimiento que le corresponde. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Si nosotros vamos al libro de Mateo, ¿ya? ¿Qué está haciendo Dios? Lo que Dios está haciendo es levantando el altar. ¿Qué es el altar? Mes noveno. Aquí ya estamos previendo, porque esto es cerca de Pascua, lo que ocurre en Mateo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estaba el altar de la madre de los hijos de Zebedeo? ¿Cómo estaba? Yo pienso que ella estaba desnivelada. Ya, entonces, estaba desnivelado. En este noveno mes
nosotros podemos ver a través de lo que ocurre, a través de lo que pasa, podemos ver en este mes de diciembre justamente todos esos altares o todo ese problema. Entonces, ¿cuál es el problema detrás de estos meses? El problema es Babilonia. ¿Qué es? Y Babilonia, claro, es la mezcla de todas las cosas. Pero ese, ese problema, como usted ve, lo hemos estado desarrollando porque el problema se va ahondando, porque resulta ser que el problema es por la parte de las peticiones, por la parte de la parte de lo que corresponde, la parte de lo que, la parte de lo que tiene que recibirse, la parte de lo que tiene que levantarse. Así que estamos ya eh, eh, en un mes en donde, ¿qué es lo que se está levantando? ¿Qué es lo que se está viendo? Pues eso ya es muy normal ahora. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Como decíamos, es la parte que haya un recibimiento, ¿no es cierto? Que haya un recibimiento. Entonces, ese recibimiento empieza por hombres y por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recibir los hombres y las mujeres? ¿O qué es lo que no tienen que recibir a través de Babilonia? Nosotros vemos, ¿qué es lo que no tiene que recibir la mamá de Zebedeo? ¿Qué es lo que no tiene que recibir? Igual, ¿qué es lo que no tiene que recibir Zebedeo? ¿Y qué es lo que no tienen que recibir los hijos de Zebedeo? ¿Qué es lo que no tienen que recibir? Entonces, ¿qué es lo que no tendrían que haber recibido desde antes? Así que Maldiciones, Marquito. el problema, el problema principal de lo que no tendría que recibir lo vemos, claro, en el cúmulo de los buenos deseos. Y esto está expresado en los apóstoles, porque aquí ya se muestra, ya estamos en el mes en el primer mes, ahorita estamos en el mes noveno, ¿no es cierto? En donde empieza la temporada, pero en el primer mes ya se muestra el problema en donde están, porque en lugar de recibimiento, eso es lo que nosotros habíamos visto, en lugar de recibimiento hay indignación. Así que todo ese mover, ya no, el mover de la indignación no es un mover de injusticia, es un mover de adulterio. Entonces, todo este mover que es de injusticias, que es de soledades, que es de tristeza, pero sobre todas las cosas es un mover de indignación, ¿ya? Entonces, ¿qué se está moviendo? Y claro, si nosotros vemos lo que está moviendo, ¿qué es lo que está moviendo Dios? Dios está mostrando el problema. El problema, como decíamos, el problema es el adulterio. Pero el problema del adulterio, ¿qué es el adulterio? El adulterio nosotros lo vemos ya, por lado de la prostitución. Pero el adulterio, ¿qué es? El adulterio es una fosa. El adulterio es un hueco. Ese es el problema. ¿Sí? Y entonces ese hueco, en dónde comienza, en dónde se inicia ese hueco? Se inicia en el corazón. Entonces, si se inicia en el corazón ese hueco, claro, ahí vemos este mes, cómo está el hueco del corazón? ¿Cómo está? En el caso de una mujer, está hecho hueco, ya lo sabemos. En el caso de un hombre, está hecho hueco, ya lo sabemos. En el caso de Dios, entonces ese es el problema, está hecho hueco. En el caso de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sanar ese hueco. ¿Y cómo sanamos ese hueco? Mirando en el hueco en el que estamos cayendo, en el hueco en el que le están metiendo y en el hueco en el que estamos llevando a otros al hueco. Entonces el adulterio no es únicamente una parte de infidelidad, el adulterio es una parte de un hueco. Ese es. Entonces, un hueco seco, un hueco seco. Esa es la parte del adulterio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está
Cuando está el adulterio en hueco seco, ¿desde dónde viene eso? Eso viene, es lo que estamos comentando. Eso viene desde la parte del recibimiento. Ahora, ¿cuándo es lo que nosotros tenemos que recibirlos? Buena pregunta. ¿Cuándo es lo que nosotros tenemos que recibirlos? Un parámetro es en el día del nacimiento. Pero en el día del nacimiento tenemos que recibirlos. La respuesta es, y ahí es un poquito tarde. ¿En dónde tenemos que recibirlos? Tenemos que recibirlos nada más y nada menos que en el vientre. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, para recibirnos en el vientre, ¿qué tenemos que mostrar? ¿Qué tenemos que ver? Sí, el vientre. Entonces, ahí tenemos que actuar en nuestra madre. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar si ese vientre, ¿qué era? ¿Qué era ese vientre? ¿A qué correspondía? ¿Era un hueco o qué era? ¿Cómo era? O era una fuente, o era una fuente. No, es que, entonces, ese vientre, ¿en qué se puede convertir? Es, En En el una hueco que fosa, dice. Marquito. En una perdón, fosa, en un no, pozo. no. Entonces, ese vientre se convierte en a ver, vamos sanando, ¿cómo? En una tumba, Marquito. Este, se convierte en una morada, esa es la palabra, en una morada. Entonces tenemos que sanar nuestra primera morada. Nuestra primera morada, una morada de recibimiento. ¿De acuerdo? Así que esa morada, en lugar de ser morada, se convierte más bien en un lugar de desechos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el hueco de una adúltera, ¿cuál es el hueco de una adúltera? El hueco de una adúltera es el corazón, ¿ya? Y el hueco de una adúltera es su vientre, porque ambos se convierten en un estercolero, por ponerlo así. Así que, ¿cómo sanamos eso? Estábamos en la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Entonces, eh, entonces los hijos de Zebedeo están unidos, o mejor dicho, estos 10 discípulos, en lugar de tener, eh, ¿cómo lo dicen ellos? Ah, indignación. El momento que les muestra la indignación es obviamente, hay un asunto de falta de recibimiento. Así que en el vientre, ¿qué es lo que recibieron ellos? ¿Qué es lo que el, este tipo, sus madres, nuestras madres, qué es lo que recibieron? ¿Qué es lo que estaban recibiendo ellas? ¿Qué es lo que estaban recibiendo? ¿Ya ve? Entonces, todo lo que estaban recibiendo, claro, todo eso lo estaban pasando, a sus hijos. Pero sus hijos, obviamente, tienen, tienen a alguien que sí le estaba recibiendo. Es decir, ¿cómo le estaba recibiendo Dios? ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba dando
primogenitura, para cambiar ese recibimiento, esa forma de ver las cosas. Así que tenemos que remontarnos un poquito más atrás de nuestro nacimiento. Marquito, en la anterior enseñanza, Sí. nos había usted dicho que busquemos el problema de nuestros padres, de nuestros hijos, o sea, de la mamá, el papá y los hijos. Y ahí, porque en un problema siempre hay una solución y la solución está en Dios. Entonces, eso era un poquito ahí. Y yo un poco estaba ahí tratando de ver el problema de mis padres, que a la final es el mismo problema que tengo yo. Es como que se hereda, ¿no? Ese problema. Ajá, porque yo, por ejemplo, yo ponía, ¿no? Que mis padres es como que a la final no sabían qué hacer. Era como que les tocó hacer lo que hicieron. Por ejemplo, jovencitos se unieron y tuvieron hijos y así. Entonces era como que estaban siendo responsables de acuerdo a lo que les tocaba. Pero no había un sentido de dirección, no había un sentido o sea, propósito. Y es como que ahí aceptaron. Ya, la pregunta, gracias por mía, porque la pregunta va dirigida a justamente el problema específico. El pozo, el problema específico es el pozo de la mamá. Así sería. Perdón, ¿en qué pozo ha caído el papá? ¿En qué dote ha caído la mamá? Así es. Esa era la parte que nos correspondía ahora sanar. Directamente, el pozo del papá y la dote en la que se cayó la mamá. Para ver en mi vida también en qué pozo, en el caso de los varones, o en qué dote, hacia qué dote se tiende a ir. Sí, porque eso, y claro, y verlo también en los hijos, el pozo y la dote, así sería, el pozo y la dote hacia donde más o menos está orientado hacia donde está haciendo el asunto repetitivo. Ese es el punto. Sí, no sé si alguien puede identificar el pozo del papá y la dote de la mamá. Obviamente que es un pozo vacío y obviamente que es un círculo vicioso, pero específico. En el caso de la mamá, claro, obviamente que es una aparente dote que normalmente se cae. Sí, bueno, vamos a orar. Gracias, Mía, porque en realidad esa era la parte que, por la que hoy este Shabbat también tenemos que orar específicamente para salir de ese pozo y de esa falsa dote y volver a la fuente verdadera y volver a la dote verdadera. Amén. Hoy vamos a orar. Yo creo que necesito la oración de una mujer y de ahí yo completo la oración. Alguien que pueda orar, alguna mujer, por favor, que nos ayude orando justamente por esos pozos y esas dotes. Yo lo puedo orar, Marquito. Gracias, mi. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos llamaste a ser mujeres, a ser Amén. parte, Señor, de tu iglesia, a ser esa ayuda idónea, Señor. Y tú asimismo, como nos llamaste a tu reino, a tu justicia y a tu voluntad, Señor, estamos aquí ante ti. Declarando, Señor, que nuestras vidas son bendecidas, que nosotros tenemos en nuestro vientre un vientre de unidad con el Padre, que nuestro espíritu se une con el Espíritu Santo de Dios. Y declaramos, Señor, que el Santo de Israel está con nosotros
tanto nos dirige como al norte, al sur, al este y al oeste, y se extiende, Señor. Y nosotros somos como esos árboles plantados juntos a aguas que corren el agua viva, Señor. Y que nosotros que estamos aquí en la casa del Dabar, tenemos ese Dabar verdadero, Señor. Y estamos prontas a oír. Sé tú, Señor, con nosotros, dándonos luz, quitando, Señor, esas cegueras y poniendo, Señor, en nosotros esa misericordia, tomando, Señor, esa misericordia y que no lo confundamos, Señor, con ese, con menos de lo que nosotros merecemos, Padre. Señor, abrimos misericordia aquí a tus hijas, Padre, como mujeres, Señor, bendecidas, y que tú, Señor, seas en nosotros, cubriéndonos, dándonos ese amor y nosotros podamos recibirnos, Señor, como parte de tu iglesia, como parte de esa unidad, Padre, para así, Señor, nosotros poder extender a todos los que nos rodean, Señor, dando luz en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te pedimos que esa fuente que nosotros somos se pueda extender a nuestros hijos y así seamos bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Padre. Bendito seas por este Shabbat, porque una palabra tuya, Señor, siempre será suficiente. Y por eso, Padre de los cielos, queremos bendecir a Cristo Jesús. Queremos bendecir, Señor, tu palabra a través de recibirla y aceptarla en nuestras vidas, Dios de los cielos. Porque por cada uno de esos pozos en donde nosotros hemos caído, pues en el nombre de Cristo Jesús, se abran, Padre de los cielos, para que en el nombre de Cristo brote de nuestro corazón vida, bendito Padre Celestial. Porque, Señor, por cada uno de esos vientres, Padre, por cada una de esas historias de mis hermanos y de mis hermanas, por cada una de esas historias que tú vas sacando, Señor, por nosotros devolvemos honra. Porque, Señor, así como nuestras madres no te conocieron, así, Señor, como en el nombre de Cristo Jesús, nuestros padres, Dios de los cielos, cayeron en esos pozos y nuestras madres, Padre, buscaron una dote falsa, Dios, una dote, Señor, que les dé identidad, una dote, Señor, que les dé una morada, una dote, Señor, que les permita edificar en el nombre de Cristo Jesús. Así, Señor, pues como nuestros padres buscaron esos pozos, Dios de los cielos, y cayeron en esos pozos, buscando recursos, buscando, Señor, alternativas, buscando trabajos, buscando infructuosamente, Señor, cavando cada vez más sus propios fosos. Pues en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos, porque del corazón, Señor, de esa emana la vida, para cerrar, Señor, esos sepulcros viejos, para cerrar, Padre, esa falsa bendición y devolverle, Señor, honra a nuestros padres, devolver, Señor, honra a nuestra propia vida, Señor, porque qué mejor honra, Padre de los cielos, que tú seas nuestra dote, que Señor, mejor memorial, que tú seas nuestra habitación santa, Padre, que mejor, Señor, pozo, que tú seas, Señor, el que tú llenas, el que tú, Señor, sacas agua de vida, el que, Señor, si tenemos que estar, que caminar, pues, Padre, sabemos que de todo ese pozo, Señor, el nuestro, siempre llegará, Señor, a los fundamentos profundos de tu palabra. Y, Señor, mientras más lleguemos hacia tu palabra, pues ahí retroceden las puertas del Hades. Y mientras lleguemos a tus fundamentos, pues bendito seas, porque no han sido pozos, Padre, sino siempre será para tu gloria. Y tu gloria, Señor, es que hoy volvamos nuevamente a unos fundamentos verdaderos, que volvamos a un altar santo, Dios bendito, y que levantemos, Señor, una primogenitura santa, y levantemos, Señor, una dote santa, y levantemos una morada santa, Padre, de unidad en el nombre de Cristo Jesús. Porque por cada vez, Padre, que esos ofrecimientos, por cada vez que esas mujeres vean una dote, por cada vez que vean una dote en sus hijos, en sus esposos, que vean una dote, Señor, aparentemente hermosa, pues en el nombre de Cristo Jesús, hoy se abran los ojos para que vean una morada santa, para que vean un reino de Dios y su justicia, para que vean, Señor, una edificación verdadera, para que vean, Señor, sus manos edificando lo que, Señor, nadie podrá destruir. Y, Señor, sembrando lo que nadie podrá, Señor, meter una mala semilla, para que en el nombre de Cristo Jesús, sus hijos, nuestros hijos, esos sean la bendición, porque nunca caigan en esa fosa, Señor, ni en esa boca extraña, ni en esa bota extraña. Por eso, Padre, así también como varones, nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús, porque no vamos a seguir cavando, no vamos a trabajar, Señor, por un dolor, por un pozo profundo, sino en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque nuestro corazón
Vuelve, Señor, a tu oración. Y, Señor, y tu reino y tu justicia que tú nos has dado, nos hace pisar, Señor, en un estrado, pisando serpientes y escorpiones, pero poniéndoles bajo tu estrado, pero pisando, Señor, con un calzado, con un evangelio que nos levanta la cabeza y que nos hace mirar tu luz, que nos hace mirar en esas mujeres, que nos hace mirar a nuestra ayuda idónea, que nos hace mirar a tu Santo Espíritu y que nos hace levantar nuestra mano y nuestra cabeza para volver, Señor, a completar esa obra perfecta desde sus fundamentos, pues fundamentados en Cristo Jesús, quitando esos pozos secos, Padre, pero levantando nuestra cabeza hasta que, Señor, esa piedra angular haga que caigan, Señor, esos reinos, haga que caigan esos señoríos y se vuelva, Señor, ese completamiento como el de este Shabbat. Bendito seas, Padre, porque hoy, Señor, hoy recibimos recibimos, Padre, y aceptamos lo que hoy sellamos, tu Shabbat, porque, Señor, por cada adúltera, Padre de los cielos, por cada Babilonia que ha tenido que caer, pues en el nombre de Cristo Jesús se ha levantado, Dios de los cielos, no solamente, Señor, la oración de una madre de los hijos de Zebedeo, sino se ha levantado el reino de Dios y su justicia, que a las mujeres les devuelve, Señor, la dimensión del reino de Dios y su justicia, y a los hombres, Señor, la profundidad de los fundamentos, la profundidad, Señor, de esa roca de nuestra salvación, en donde en el nombre de Cristo Jesús podemos decir lo que era desde el principio, nuevamente se levanta. Y, Señor, lo que desde el principio vuelve hacia tus fundamentos, vuelve a ser cabeza, para que siga siendo, Señor, una novia santa y para que siga siendo una unidad santa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Amén. Bueno, es Shabbat. Es Shabbat. Y la oración solamente tiene la oración eterna siempre tiene esas dos alternativas. Que ese foso y que esa dote o sea transformado más bien en un fundamento nuevo y en una primogenitura y en un levantar la cabeza y un levantar a una mujer cuya dote no solamente son sus hijos, su esposo, sino es su edificación. Y esa edificación siempre será con quien edifica y con quien edificó su vida. Bendiciones, un buen Shabbat. Nos vemos el domingo y el domingo pues continuamos preparándonos para el día 24 para cambiar ese corazón y volver a un altar santo. Bendiciones, un abrazo. Hasta el domingo. Buen Shabbat. Muchas gracias, Bendiciones, Marquito. Marquito, bendiciones. Gracias, Bendiciones. pastor. Amén. Amén. Bendiciones, pastor, y a todos. bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, Pastor Marquito.